Bien, en este segundo video vamos a hablar entonces de lo que es el globo ocular y sus capas, las capas que hacen parte de él. Inicialmente entonces vemos, cuando hablamos del globo ocular nos referimos a toda esta estructura que estoy delimitando en este momento y que está incluida, como ya lo hemos visto, dentro de la cavidad orbitaria. Aquí en la parte externa del globo ocular les vamos a distinguir básicamente en todo el centro una estructura, un espacio que denominamos la pupila. En la porción periférica de esa pupila vamos a encontrar una estructura que generalmente da coloración al ojo y que conocemos como el iris. Aquí ya tenemos. Vamos a tener un limbo entre el iris y la esclera, se llama limbo esclerocorneal, que es lo que estamos delimitando en este momento, es este limbo esclerocorneal, y vamos a tener una conjuntiva que va a estar cubriendo, una membrana transparente, que va a estar cubriendo una de las primeras capas del ojo que se denomina la esclera. Esta esclera haría parte de la primera capa del ojo junto con este lente transparente que está encima del iris y de la pupila, que es lo que conocemos como la córnea. Entonces, esos hacen parte de la primera capa del ojo que conocemos como la capa fibrosa. Entonces, va a estar conformada, ahorita la vamos a ver en otra imagen, por lo que es la esclera y la córnea en la parte más anterior de esa primera capa de la córnea. Además de eso, vemos la carúncula, que es parte de lo que vamos a ver más adelante, de la formación de lo que es el conducto lacrimonasal. Vamos a tener un canto interno, que es un poquito más inferior al canto externo, que son estas salientes, un ángulo externo y un ángulo interno en el ojo que van a ser importantes para identificar algunas lesiones, como lo vamos a ver también más adelante. Aquí vemos entonces lo que les decía, vemos como ese ángulo en la parte externa se va a hacer mucho más agudo, mucho más estrecho, cuando hay presente alguna lesión de tipo ocular. Y eso es muy importante que lo sepan observar. Si comparamos estos dos ángulos, vemos como el ángulo externo se hace más agudo cuando hay algún tipo de afectación del globo ocular. Otra característica importante es entender cómo el globo ocular no está en un ángulo recto por la presencia de la nariz, ¿sí?, hacia la parte externa. De hecho, estamos viendo acá que hay un ángulo de 45 grados entre lo que es la línea media y, digamos, la salida del nervio óptico a través del agujero óptico. Y que además de eso, entre el nervio óptico y el globo ocular tenemos un ángulo de 23 grados. Eso hace que pues, realmente nuestros ojos no estén enfocados los dos hacia el mismo plano, sino que haya una ligera desviación de su línea de visión hacia la parte externa, y debido a esa angulación que se da primero por la entrada del nervio óptico con relación a la línea media en los huesos y con la entrada del nervio óptico con relación al globo ocular. Entonces es muy importante que tengamos claros esos cambios de dirección. Ya aquí vemos un ojo en un corte para poder describir así pues cada una de sus capas. Entonces habíamos dicho que en una primera capa íbamos a tener acá lo que era la córnea, que ocupa el sexto posterior de esta esfera, y vamos a tener en la parte posterior, ocupando la parte más posterior y siendo perforada por estructuras vasculares y nerviosas, vamos a tener a la esclera. La esclera vamos a ver cómo ocupa, tenemos 5 sextos de esa esfera, y la córnea va a ocupar un sexto de esa esfera. Sin embargo, la córnea funcionalmente pues es muy importante porque es el primero de los medios de refracción del ojo y va a permitir que el ángulo o la formación de la imagen se haga en el punto específico, es decir, aquí en la mácula o en la fovea, y que podamos organizar nuestra visión en ese punto específico. De ahí que tengamos que mover nuestra visión hacia varios sitios para poder organizar siempre y que nuestra imagen se enfoque en este punto como tal, que es la fovea, que es donde tenemos mejor agudeza visual. Aquí notamos también como también ese nervio óptico que viene de la parte posterior pues va a atravesar todas estas estructuras para finalmente llegar a su capa más interna, que ya la vamos a delimitar. Esta sería la primera capa. En una segunda capa, vamos a cambiar acá un poco el color para que les quede fácil de distinguirla, vamos a tener esta porción vascularizada en la parte posterior. Ustedes la ven ahí de color rojito, que es todo lo que conocemos como la coroides, que es la capa más vascularizada del ojo. Y en la parte anterior, esa coroides se va a continuar con todo lo que es los procesos ciliares, ¿sí? Y por delante de estos procesos ciliares vamos a tener lo que es el iris. Entonces una cosa es el proceso ciliar
que la tenemos aquí en la parte posterior con todas sus partes, ya lo vamos a ver, y vamos a tener por delante esos procesos ciliares a esta estructura que es el iris. El iris lo que hace es un músculo que tiene una porción que contrae y una porción que dilata, que va a abrir y cerrar este espacio que estamos delimitando acá, este espacio que se está delimitando acá es lo que conocemos como la pupila. Entonces ese es el espacio que vamos a tener ahí y que se va a delimitar y que se va a delimitar dependiendo de la apertura o cierre que pueda tener este iris. Muy bien, esa sería la segunda capa, que es la capa vascular. Y vamos a delimitar entonces la última capa. Vamos a colocarla de color verde, que es la capa amarilla que ustedes ven acá, que es lo que conocemos como la retina, que es la capa más profunda del ojo y que va a llegar en su parte anterior hasta una estructura que conocemos, que aquí la damos como fenestrada, que se conoce como la hora serrata. ¿No? El límite anterior de lo que sería la retina. La retina es la capa más de la capa de células nerviosas donde se va a proyectar la imagen y de tal manera pues vamos a tener en esos puntos los conos y los bastones y las células ganglionares que son las encargadas de transmitir la información y que este nervio óptico pues la lleve hacia el lóbulo occipital, específicamente la cisura calcarina donde está el área visual primaria. Entonces esas serían las tres capas del ojo. Vamos acá a hacer acá un borrado para poder delimitar otras delimitaciones aquí en el ojo, y es que el ojo va a estar dividido en tres cámaras. Una cámara anterior, que la voy a delimitar en este momento, una cámara anterior, una cámara posterior mucho más delgada, y finalmente una cámara vítrea, donde va a estar toda esta estructura gelatinosa, es lo que conocemos como el humor vítreo. Ahí no la delimité por completo, pero acá todo este punto sería lo que es la cámara vítrea. Aquí tendríamos la cámara anterior y aquí tendríamos la cámara posterior. Tanto la cámara anterior como la cámara posterior van a estar llenas de otro líquido que se llama el humor acuoso. Ese humor acuoso va a ser producido por los procesos ciliares y va a ir allá, va a transitar, ahorita lo vamos a ver más con más detalle, y va a transitar para ser reabsorbido por una estructura que se llama el canal de Schlemm, que lo vamos a ver también más adelante, para llevarlo nuevamente al drenaje venoso. Entonces es muy importante. Y este ángulo que se forma, el ángulo iridocorneal, el ángulo que se forma entre el iris y la córnea, es un ángulo muy importante porque cuando ese ángulo es muy estrecho, les va a impedir el drenaje adecuado de ese humor acuoso. El humor vítreo, por el contrario, está contenido en una membrana que se denomina la membrana hialoidea, ¿sí? Y es un líquido de consistencia mucho más gelatinosa y cuya función es más mantener, digamos, la forma del globo ocular. Aquí por delante va a tener otra estructura importante que es el cristalino, que va a estar sostenido por estos filamentos suspensorios, ¿sí? Que van a permitir la acomodación del cristalino. Estos ligamentos suspensorios van a estar bajo acción directa o van a tener, digamos, efecto directo sobre lo que es los cuerpos ciliares y los procesos ciliares. Muy bien, una vez hemos entonces entendido este globo ocular en su corte sagital, vamos a mirar nuevamente algunas de sus capas. Entonces acá vemos nuevamente lo que hablábamos. Aquí vemos como en forma triangular podemos ver todo lo que es la parte del cuerpo ciliar, ¿sí? Y algo de sus procesos ciliares, y que por la parte anterior de esos procesos ciliares vamos a tener lo que es el iris. Entonces, una cosa es el iris, que tiene acción sobre la pupila, y otra cosa son los procesos ciliares, el cuerpo ciliar, que vamos a tener acción, como ya hemos visto antes. Aquí van a salir los ligamentos suspensorios y van a tener acciones sobre el cristalino o el lente, que es el que está en esa posición. Hay algunas otras estructuras que ustedes ya van a profundizar como tal embriológicamente. Esto sería el iris, entonces acá estaríamos viendo la pupila, en todo el centro, es un espacio, no es una estructura, es un espacio, y alrededor de ese espacio vamos a tener dos músculos, un músculo que es el esfínter de la pupila, que lo vemos concéntrico en todo el centro, con estas fibras que se dirigen hacia adentro, y que va a estar inervado por la porción parasimpática del tercer par craneano. Y hacia la periferia vamos a tener otro músculo, que es el músculo dilatador de la pupila, que va a estar inervado por fibras del sistema nervioso simpático, que viajan a través de esos nervios ciliares largos que vamos a ver más adelante, y que esos nervios vienen del ganglio cervical superior.
y que ese ganglio cervical superior, pues ya sabemos que tiene funciones desde el punto de vista simpático. Entonces ya sabemos que el parasimpático va a hacer una acción de contraer la pupila, es decir, de provocar la miosis pupilar, y el parasimpático va a hacer una acción de lo que es la miosis, y el simpático va a hacer la otra acción, es decir, la midriasis, es decir, la acción de dilatar la pupila. Y que esas fibras van a viajar, las del parasimpático a través del tercer par, y las del simpático a través del nervio ciliar largo, que trae fibras del ganglio, como habíamos dicho ya, cervical superior. Y que más adelante entonces encontramos esta estructura, que son ya más visto más cerca, todo lo que tiene que ver con los músculos y los procesos ciliares, y que esos procesos ciliares va a tener una porción, digamos una porción con estrías y una porción plana, ¿listo? Y que, la vamos a ver ahorita mejor en un corte, y que esta porción va a ser unos ligamentos que son los suspensorios que van a tener acción directa sobre el cristalino, van a permitir la acomodación del cristalino. Y delimitamos acá muy bien entonces lo que es la cámara posterior y cómo ese líquido que es producido por estos procesos ciliares va a discurrir por esta cámara posterior. Ese líquido es producido a través de un filtrado de la sangre que le llega a esos procesos ciliares y que ese líquido va a pasar a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo y va a ser nuevamente reabsorbido por este conducto, por esta vena que ustedes ven acá, que se conoce como el canal de Zen, ¿no? Que lo están viendo escrito en este momento. Ese canal obviamente lleva esto hacia los plexos venosos, ¿sí? Que están en la porción epiescleral, y esos plexos venosos van a llevar eso a la circulación venosa. Este humor acuoso tiene características de nutrición y permite mantener una presión intraocular que en condiciones normales debe estar entre 12 y 20 milímetros de mercurio. Y esa presión es la que se mide con un tonómetro para determinar que no haya una hipertensión a nivel del globo ocular. Cuando existe una hipertensión, entonces podemos hablar de una condición que se llama el glaucoma, o puede predisponer una hipertensión, una situación que se llama el glaucoma, y eso lo que hace o lo que determina es que se pueda ocasionar una ceguera a nivel del globo ocular, o sea, a nivel de la percepción de la visión. Por eso este ángulo que se forma acá entre el iris y la córnea es muy importante. Hay personas que pueden tener este ángulo estrecho, y si nosotros dilatamos la pupila en esos pacientes, pues podemos hacer que ese ángulo se estreche aún más, y eso puede ser potencialmente peligroso para estos pacientes. Por eso hay que hacer una prueba, que es la que les estoy mostrando en este momento, que es a través de una linterna, iluminar a través del iris y la pupila y determinar si no se forma esta sombra que ustedes están viendo en esta segunda parte. Si se le forma esta sombra cuando ustedes colocan la linterna, eso quiere decir que esa persona a la que ustedes están alumbrando tiene un ángulo estrecho y por lo tanto estaría contraindicado la dilatación de la pupila. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan desde ahora, pues para que no les vaya a pasar en el futuro. Si estuviéramos parados, voy a pasar un segundo a la siguiente imagen. Si estuviéramos parados en algún momento aquí en la porción anterior, en la parte posterior del lente, si pudiéramos pararnos en esa posición, veríamos algo parecido a esta imagen. Entonces veríamos acá el cristalino, veríamos todos sus ligamentos suspensorios, que ya sabemos que vienen de esos procesos ciliares, y veríamos los procesos ciliares con su porción trabeculada y su porción plana, que finalmente se continuarían hacia la periferia con la hora serrata, que es esta forma que ustedes están viendo ahí como en forma de sierra y de color más rojizo, para continuarse por la parte más externa con la capa de la retina. Recordemos que la hora serrata es el límite entre lo que es la retina y la otra porción, es decir, la porción vascularizada del ojo, en este caso representada por lo que son los procesos ciliares. Esta porción donde están los ligamentos suspensorios también la conocen o van a encontrar como la zónula. En esta imagen entonces estamos observando lo que es la retina a través de un examen que se llama la oftalmoscopia, que también lo llamamos coloquialmente como el fondo del ojo. A través de una luz y un aparato que se llama el oftalmoscopio podemos ver lo que es la retina en su parte posterior. Entonces en la retina vamos a encontrar algo que se llama la papila óptica. Esta es la papila óptica, el disco óptico, que tiene una hendidura fisiológica en la cual es como una
una porción en la cual tenemos lo que es la entrada del nervio óptico junto con las arterias y venas oftálmicas, centrales de la retina. Este nervio óptico va a ser también conocido, o este punto óptico va a ser también conocido como el punto ciego, ya que en esa porción no existen ni conos ni bastones. En esta manchita que ustedes ven acá, que de hecho se conoce como la mácula, que es parte de la fobia, es el sitio donde más vamos a tener presencia de conos en la porción de la retina. Es decir, aquí predominan los conos y poco a poco van disminuyendo para predominar después lo que son los bastones hacia la periferia. Pero recordemos entonces nuevamente que en la porción de la papila óptica, donde entra el nervio óptico, no vamos a tener ni conos ni bastones. Por esa razón, se considera el punto ciego en esta retina. Además de eso, deben recordar que la papila óptica siempre va a estar ubicada hacia la porción nasal del ojo y que la mácula va a estar ubicada hacia la porción temporal. Y que en esta retina, como lo vamos a ver más adelante, vamos a tener manifestaciones clínicas no solamente de enfermedades del ojo, sino de enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso central. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a hacer este fondo de ojo y que aprendan a entender sus características y sus condiciones normales. Después vamos a profundizar un poco más de cómo es esa estructura como tal. Bueno, les habíamos dicho entonces esta